Bien, pues nada, toca el turno de configurar el HDR. Aquí la cosa se simplifica, pero se complica un poquito porque tenemos HDR y Dolby Vision. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo ajustamos todo y lo dejamos perfectamente. Bueno, pues vamos a configurar el HDR. Aquí realmente las cosas son un poquito más fáciles. El HDR se divide, digamos, en dos partes, HDR y Dolby Vision, y gracias a nuestros patrones pues vamos a poder coger y configurarlas correctamente. Aquí es importante sobre todo comprobar el nivel de negro, y al igual que os he comentado en el vídeo de SDR, si vais a coger y vais a comprobar que los niveles de negro están donde deben, antes de nada lo que tenéis que hacer es iros a cuidado OLED, cuidado del panel OLED, en limpieza de píxeles. Aquí está la opción de hacer el ciclo rápido, que si el televisor tiene menos de 4 horas, lo que hará es normalizar, digamos, la escala de grises más cercana a negro, y podremos ver, digamos, ese detalle en sombra que por defecto se va a perder en las primerísimas horas de nuestro televisor. Si el televisor ya tiene un par de días, ya habrá hecho los ciclos correspondientes, y sobre todo lo vamos a notar usando los patrones y poniendo, por un lado, el patrón de Black Level, que este patrón hay que verlo totalmente a oscuras para comprobar que vislumbramos, digamos, este nivel de negro. Yo más o menos lo vislumbro, pero como tengo un poquito de luz ambiente, pues bueno, esto tiene que estar a oscuras total. Hay otro patrón que es este de aquí, el Black Plug U4K HDR10, que este nos saca varias barras, que voy a pausar aquí, justamente aquí. En este hay que afinar mucho la vista. Entonces, aquí hay sobre todo dos barras, que una está aquí y otra está aquí, y probablemente vislumbremos muy levemente 4 cuadraditos que hay aquí. Las dos más importantes son estas dos, ¿vale? Si estas dos se vislumbran, o sea, no es ver directamente así muy intensa, sino que son como muy oscuras, y digamos que es la forma de chequear que el nivel de negro está pues en su sitio. Pues básicamente el brillo también, o sea, lo que es el brillo estaría en su sitio. Hay otro patrón que tengo por aquí, que es este, que si lo ponemos, este tiene la particularidad de que tiene el patrón de 1000 nits aquí a un lado, y esta parte de aquí, digamos que tiene una serie de valores de 0,8 nits, 0,6, 0,4 y 0,2. Claro, como tenemos este patrón que brilla muchísimo aquí al lado, es una forma dinámica de comprobar que los niveles de negro más cercanos a negro puro están correctos con nuestra vista. Yo, por ejemplo, logro ver este patrón aquí, que es, pues eso, muy oscuro, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos aquí al lado el cebollón este de 1000 nits. Y es una forma así muy rápida de comprobar que, bueno, que los colores, la saturación de colores están en su sitio, y etcétera, etcétera. La configuración de este modo de imagen es muy sencilla. Partimos del modo Filmmaker. Básicamente, en configuración avanzada no tocamos nada. Ya hemos preconfigurado prácticamente todo en la primera configuración, con lo cual, en principio, estaría todo correcto. Digamos que esto es una forma rápida de comprobar que estamos en correcto. Ya os digo que la configuración de HDR es muchísimo más fácil, por así decirlo, que en la SDR, que también es muy fácil, porque en realidad son
pasar los patrones de negro y de blanco y poco más. Dolby Vision, bueno, aquí tenemos otro patrón para que salte Dolby Vision, ahí arriba a la derecha, y misma operación. Aquí comprobamos que están las dos barritas, sobre todo, que yo puedo ver esta de aquí de la izquierda y esta de la derecha la vislumbro. Y aquí el modo de imagen, cine en casa. Bien, en configuración avanzada, bueno, pues aquí realmente, ya os digo, como no hay que tocar prácticamente nada, todo está más o menos donde debe. En color tanto de lo mismo, balance de blancos ya sabéis que estará en cálido 50, y aquí sí hay que coger y ir apagando todas estas opciones que por defecto están encendidas en este modo de imagen que ya hemos hecho en el vídeo anterior. Entonces, si lo hemos hecho en el vídeo anterior, pues aquí realmente no nos hará mucho más que revisar. Aplicar a todas las entradas para este modo de vídeo y prácticamente este modo de imagen ya estaría. Y con esto ya estaría, tanto HDR10 como Dolby Vision. Bueno, pues eso es todo. Ya si quieres ir al siguiente vídeo de configuración, ahí lo tienes.